Bienvenida, bienvenido. Vamos a trabajar en este día que nos corresponde al grupo de varones, amigos de Dios, de la iglesia de Belén, Nápoles. Bienvenidos nuevamente. Y hoy en esta ocasión vamos a hablar de un breve tema. Jesucristo refleja la verdad divina. Repito, Jesucristo refleja la verdad divina. Y ahí la primera epístola a San Juan, en su capítulo 1, verso 6, nos dice de la siguiente forma: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso hablamos de reflejar la verdad divina. Cuando hablamos de reflejar, estamos manifestando y estamos reconociendo y dando a conocer que debemos de practicar. Reflejar es practicar, es vivir, es transmitir, es verdaderamente el poder manifestar nuestra forma de ser tal y como es, y por eso se refleja nuestra personalidad. Entonces, cuando hablamos del Señor Jesucristo, ahí mismo la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando hablamos del Verbo estamos hablando de la palabra, y la palabra es el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo nos enseña a que reflejemos como iglesia, como creyentes, como hijos de Él, que reflejemos esa verdad en la que hemos creído. Y la verdad en la que hemos creído es en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver varias citas donde habla de esta verdad. El Señor Jesucristo, Él es la verdad. Y nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo en todo. Ahí mismo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, su capítulo 8, verso 32 y 36, nos dice de la siguiente forma: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Conocer la verdad nos está hablando de conocer al Señor Jesucristo. Porque decíamos que la palabra es el Verbo es nuestro Señor Jesucristo, y por ende también, cuando reflejamos esa experiencia maravillosa de la relación, del encuentro que tenemos con Cristo, entonces nosotros debemos de tener esa libertad, conocer la verdad. Conocer al Señor Jesucristo es tener un trato personal con Él, es tener un trato de amigo con Él, porque ciertamente el mismo Señor Jesucristo nos dice que ya no os llamaréis siervos, sino amigos, porque hacéis su voluntad. Y entonces, si somos amigos del Señor Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad de Él. Por eso es nuestro ejemplo en todo. Conoceréis esa verdad y esa verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? De nuestros malos pensamientos, de nuestras frustraciones, de nuestras angustias, de nuestros temores, de nuestros fracasos, del que no puedo y que soy tímido. Todos esos peros, en Cristo somos más que vencedores. Porque ciertamente como humanos, como personas, tenemos limitaciones, todos sin excepción. Y dice la Escritura no que seamos capaces, sino que Él nos hace ser capaces. Entonces, cuando tenemos la bendición de Dios, el Señor Jesucristo nos quita todos esos temores y nos permite vivir en esa libertad. Y el verso 36 dice así: que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, libres de todo lo que está deteniendo nuestro crecimiento, nuestra relación como personas. Muchas veces nuestros jóvenes ya no ingresan al paso siguiente en sus estudios, sea la preparatoria o sea los estudios universitarios, porque tienen miles de temores y que no me siento capaz y que no tengo la capacidad para llevar a cabo estas materias, que es mucho. No. Los pretextos y los peros siempre van a estar, y los pretextos hablan de fracaso, hablan de inseguridad, hablan de inestabilidad emocional, de todas las áreas de nuestra vida, y hablan de la frustración de no querer ser alguien en la vida misma porque no estamos dispuestos a pagar el precio.
El Señor Jesucristo vino a buscar. El Señor Jesucristo vino a limpiar los corazones del hombre irredento, de los hombres que vivían en pecado, de los hombres que necesitaban tener una experiencia maravillosa, de un encuentro, de una relación con el Señor Jesucristo. Y entonces Él entregó su vida y nos hace una invitación y nos hizo una invitación. Y decidimos, quiero ser mejor en mi vida diaria, quiero vivir mejor. Y conociendo al Señor Jesucristo, vivimos mejor y somos mejores, porque la palabra de Dios penetra los corazones, penetra lo profundo del alma y nos da esa oportunidad de conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús refleja esa verdad divina, verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque cuando gozamos de la libertad en el Señor Jesucristo, entonces podemos vivir diferente y ser otro tipo de personas. De tal forma que continúa también la Escritura y nos dice en el verso 37 y 38, nos dice de la siguiente forma, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 37 y capítulo 8, verso 37 y 38 dice: le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que oye de la verdad oye mi voz. Y Pilato le está afirmando, dice: luego tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Entonces, testimonio de la verdad está en Cristo, la verdad está en nuestro Dios, y la verdad que nos hace libres de todas situaciones, lo decíamos, de todas situaciones adversas a nuestra propia persona. Entonces, caminemos en esa libertad. Aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato no encontró ningún delito en el Señor Jesucristo y lo mandó crucificar. El costo de que Él es la verdad. Y cuando se tiene la verdad y se está en la verdad y se permanece en la verdad, se corre el riesgo y se corre el costo también de pagar ese precio, aún mismo a costa de la propia vida. El mismo Señor Jesucristo lo pagó, siendo Él la verdad. Entonces, el Señor Jesús viene a reflejar esa verdad. Y el mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versos 44 al 47, nos está mostrando y nos está diciendo de la siguiente forma. Y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo maravilloso de que nosotros, al conocerle, al tener esa experiencia de una relación propia con la verdad divina que es el Señor Jesucristo, nuestra vida es diferente, es transformada por el amor y la gracia del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo les está hablando a todos estos grupos religiosos, les está diciendo: sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, pero no del Padre Celestial, sino del mismo Satanás. Porque Satanás es engañoso y lo muestra y lo dice. Él ha sido homicida desde el principio. El Satanás, su labor es destruir, acabar, y usa muchas formas, muchos medios. Usa varios aspectos y uno de ellos es el mismo pecado, todos los vicios, todas las situaciones. Acaba y destruye a las personas. ¿Cuántas personas que entran a las situaciones de la adicción quedan transformadas de su mente, todo, de su forma de vida, de su forma de ser? ¿Por qué? Porque son tomados por Satanás, porque Satanás está controlando su vida.
Pero el Señor Jesucristo dice la misma palabra de Dios que vino a destruir, a deshacer las obras del diablo, para que en el Señor Jesucristo toda criatura sea nueva, toda persona sea nueva, por el poder de la sangre preciosa del Señor Jesús. Dice, ¿no ha permanecido en la verdad? No, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Esa es su labor de Satanás, ser mentiroso, y engaña, y afecta y trastorna, y es padre de mentira. Y luego dice el divino maestro, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. A mí, porque digo la verdad. El Señor Jesucristo habla con verdad. He venido a buscar, he venido a salvar, he venido a perdonar, he venido a limpiar todo pecado, he venido a dar buenas noticias del reino de los cielos. Y si no me creéis, porque el hombre le cuesta trabajo enfrentarse a la verdad. Prefiere vivir en la mentira, la falsedad, de enfrentarse a una verdad. Prefiere vivir en su situación espiritual paupérrima, raquítica, que enfrentarse al Señor Jesucristo, acercarse a Él, y dice, he venido para que tengas vida, para que tengas la presencia de Dios en tu corazón, para que tengas el amor de Dios en tu alma, para que tengas el amor de Dios con los tuyos, y convivas y vivas y florezcas y des un fruto digno de lo que es vivir en la verdad. Cuando conocemos al Señor Jesús y entramos en ese camino maravilloso, la vida es diferente, es nueva en todos los aspectos. Se vence todas las situaciones adversas porque estamos trabados, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Hay un coro que dice, trabé de Jesús, trabé de Jesús. No te dejo, no te dejaré, y dice, y nunca te dejaré. Porque una vez que se disfruta la bendición del Señor Jesucristo, una vez que disfrutamos el amor del Señor Jesús y la paz que da en nuestro corazón, se refleja el gozo del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Por otro lado, también continúa y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Ninguno. Ninguno. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué? Porque el hombre no está dispuesto a enfrentar su realidad con el Señor Jesucristo. El hombre no está dispuesto a que le descubran sus pecados, tal vez sus perversidades o sus maldades. Por eso blasfeman del nombre del Señor Jesucristo. Y por eso en ocasiones atacan mucho a los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero eso no nos debe de importar, de interesar. Que eres un aleluya, gracias a Dios soy aleluya porque conozco al Señor Jesucristo. Que eres de los que siguen al Señor Jesucristo, soy discípulo del Señor Jesucristo, y el discípulo hace las cosas y practica las cosas de su maestro y de la doctrina y la enseñanza que ha recibido. Y la doctrina y la enseñanza que hemos recibido está aquí. Y entonces, por lo tanto, no me avergüenzo ni debemos de avergonzarnos de creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio son buenas noticias del reino de los cielos para el corazón del hombre. Y porque el Evangelio nos vino a dar una vida abundante. Al tener el Evangelio grabado en nuestros corazones, es porque Cristo Jesús está aquí, dentro del mismo, de nuestro corazón. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios. Es una bendición y es un gozo y es una paz muy hermosa al conocer a Dios. Ante lo que estamos viviendo hoy en día, verdaderamente la paz del Señor Jesucristo es la que se refleja en nuestras vidas. Porque como creyentes, como iglesia, como seguidores del Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de ir a sus plantas, de poner nuestra vida a sus plantas y de pedirle la dirección y la conducción de nuestra vida en todo momento. Lo está mostrando y lo dice de tal forma. Porque dice, no las oís vosotros porque no sois de Dios. El que no conoce al Señor Jesucristo, no lo quiere conocer, nunca va a escuchar la palabra de Dios. No las oís vosotros porque no sois de Dios. Se aleja de Dios. Y cuando se aleja de Dios, ataca mucho a los que conocen o conocemos al Señor Jesucristo. Se están fijando mucho en nuestras faltas, en nuestros errores. Somos humanos. Y dice la Escritura, no he visto justo. Y que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único perfecto. Pero no es justificante para no mejorar nuestra vida diaria. Dice la palabra, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra es viva, la palabra es verdad, la palabra es latente en nuestros corazones. Entonces, cada día debo de ir mejorando mi vida delante del Señor Jesucristo y voy mejorando y lograré la perfección. ¿Cuándo lograré esa perfección? Cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, estemos en su presencia, seremos semejantes en todo a Él. Y aquí en la tierra vale la pena caminar y luchar y sufrir por el Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo nos da en todo de su gracia y de su amor. Por otro lado también, la misma Escritura nos está mostrando y nos está diciendo de esta forma. Ahí en 1 de Juan, capítulo 1, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra, esa verdad. Si decimos que no hemos pecado, claro que como seres humanos pecamos. Pero qué importante es que cada día seamos diferentes. Y hay los pecados de omisión y los pecados de comisión. Omisión, por eso dice omitir. Omito la instrucción, omito la enseñanza, omito practicar lo que el Señor Jesucristo me ha enseñado. Por eso es pecado de omisión. Cometer, estoy infringiendo la enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha dado. Cometer. Entonces, ese es el pecado de comisión y al cual no debemos entrar ahí, porque el Señor Jesucristo nos ha dado una enseñanza de lo que no debemos hacer. Y como cristianos debemos de ser luz siempre donde estemos, siempre en todos los aspectos. El mismo apóstol del amor, en su versículo 4 de 3 de Juan, nos está diciendo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad es andar en Cristo, estar en Cristo, permanecer en Cristo, trabajar por Cristo y sobre todas las cosas, vivir para el Señor Jesucristo. En esta ocasión, como varones del grupo de Iglesia Belén, amigos de Dios, usted puede ser amigo de Dios si no le conoce. Acérquese al Señor Jesucristo, que es el que refleja la verdad divina. Acerquémonos a aquel que viene a buscarnos y que siempre nos va a hablar con palabras de amor y con palabras de misericordia y de perdón y de benevolencia. Acerquémonos a Él. Los que tenemos la dicha y la gracia de conocerle porque le abrimos nuestro corazón y para servirle y amarle, permanezcamos en esta enseñanza maravillosa. Permanezcamos en la verdad, defendamos la verdad, cuidemos la verdad, vivamos para la verdad y testifiquemos y hablemos de que el Señor Jesucristo es la verdad. Vivamos para Él. Dios bendiga vuestro corazón y vuestra vida. Y antes de despedirnos, déjeme hacer esta oración con usted. Amantísimo Señor Jesucristo, ante tu hermosa presencia estamos, oh Dios, en esta hora, agradeciéndote tu bondad y tu cuidado, tu amparo y tu sostén. Tú eres la verdad. Que esa verdad, Señor, esté arraigada en los corazones de todos los que nos han visto y de todos aquellos que están conociendo de tu amor y de tu gracia. Tú has venido a tocar los corazones de los que no te conocen. Oh Dios, que hoy ellos, los que no han escuchado tu palabra y se han escuchado hoy, Señor, trates con ellos con amor y les llames. Y guárdanos como iglesia, como pueblo tuyo. Estamos en el hueco precioso de tu mano. Con acción de gracias y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo pido. Amén. Dios les bendiga a cada uno de vosotros.